AudioJungle. Bien, ¿y tú? Oye, Sara, ¿esto tú para aquí? ¿Para dónde vas? Yo que iba para tu casa, que tengo que hablar contigo. Ah, no, pero eso está bien, vámonos. Vamos, por aquí. Estamos aquí, toma asiento. Siéntete cómoda. Te voy a brindar un poquito de agua, porque ya tú sabes, déjame buscarte el agua. Está bien. Ay, Dios mío. Cuéntamelo todo. Ay, no, yo vine a donde ti para que tú me des un consejo. Me encuentro en una situación demasiado difícil. ¿Y qué te pasa? Cuéntame. Mira, yo tengo una amiga que ella está involucrando en unos asuntos y está tratando de involucrarme a mí y yo no quiero. Bueno, mamá, tiene que explicarme bien para yo saber qué tipo de consejo te puedo dar, porque mira, esto está difícil. Mira, ella se está involucrando en vicios, sale de noche a encontrarse con hombres. Aunque en esa parte también quiero que tú me des un consejo, porque yo también estoy involucrada en eso, en los vicios, no, en lo de los hombres, y tú sabes. Bueno, mana, yo te voy a decir la real, las que hay, porque tú sabes, tú eres mi amiga, yo te quiero pila y teníamos mucho que no nos veíamos. Tú no puedes estar en eso, amores, porque es que los tiempos están difíciles y tú sabes que hay tiras de enfermedad, nada más no de un embarazo que uno se libra, nada más no es de eso. Oye, que tú tienes que cuidarte, porque imagínate tú que tú salgas embarazada y tú no sepas de quién. Tienes que pensar en qué dirán tus familiares. ¿Tú sabes cómo se pone eso? Es un problema. Mira, yo ahora no sé cómo decidir. Mira, yo te voy a confiar eso solamente a ti. Tú sabes que Nano es mi novio oficial.
Pero hay dos tipos, uno se llama Juan y el otro Ángel. Ellos en verdad no me gustan, pero en verdad me resuelven bacanamente, me dan todo lo que yo pida y etcétera. Pero, ¿qué tú me aconsejas? Bueno, mamá, ¿qué te digo? Porque tú sabes, cuando esos tigres le están resolviendo a uno, no se vuelve loco y de todo. Pero yo sí te voy a decir la verdad. Te voy a hacer primero una pregunta antes de darte el consejo. ¿Tu novio no te resuelve en todos los sentidos? Él me resuelve, me da, no todo, pero en verdad ellos no me dan más que él. Entonces no sé qué hacer. Pero, ¿cómo tú te sientes? Porque se escucha bien, tú sabes, cuando le resuelven, porque uno necesita y a uno le gusta invertir. Cada vez que nosotras somos damas, cuando uno ve un panticito, uno lo quiere comprar y cosas, tú sabes. Pero debes de decidirte, porque todo el que da para recibir. Si un día de todos esos tigres de tanto soltarte y soltarte y tú no quieres ceder a lo que ellos te pidan, ¿qué tú crees que pueda pasar? Bueno, en verdad, yo sé que voy a tener que resolver, pero ninguno de los dos me gusta, entonces ahí es que está el problema, no sé qué hacer. ¿Y tú te sientes apta para resolverle? No. Tú ves, eso es un problema. Yo te aconsejaría que o suelte a tu novio y decida frisarte con uno de los que sí te resuelve, porque nadie nació amando. Cada cosa se lleva a su X tiempo. O que suelte a los dos que te resuelven y te plante, porque la situación no está buena. Y vuelvo y te digo, hay demasiadas enfermedades, porque un embarazo no es nada. No, porque los muchachos después que nacen, mi amor, que empiezan a comer de todo, ellos se crían. Ahora imagínate un embarazo, como te estás pasando. Es un bebé. Porque como ya te dije, nunca está de más una opinión, pero dice un dicho que no hay mejor consejo que el que se da uno mismo. Gracias, mami. Nada, mira, yo me voy a ir porque está un poquito tarde y la calle está muy peligrosa. Gracias. Pues nada, mana, fue un placer y espero verte por aquí pronto. Gracias. Ay, Dios mío, sí. Pero esa amiga mía no es fácil. Ella con 3 tigres, di que muy bien y yo con uno y volviéndome loca. Ay, padre. Aquí no hay $5,000. Bueno, él me lo dijo así, pero déjame revisar a ver si hay algo ahí. Así quedó un poquito ahí. No, patrón, tú sabes que la zona estaba muy caliente, entonces no se pudo. No, está bien, buen trabajo. Buen trabajo. Solo te digo, mañana tienes que computar el otro compañero tuyo para que el trabajo esté mejor. No, está bien. Está bien. Así se va a hacer. Ok.
te puedes retirar. Solo eso, tanto dinero, tanto lujo, no tengo ni una mujer para disfrutar conmigo, pero tengo que hacer la diligencia de buscar una mujer. Tanto dinero, Dios mío. ¿Y tú cómo estás? Ya bien, ¿y tú? ¿Me conseguiste la vaina? Sí, mi amor, yo tengo la joya aquí. ¿Cuánto? Ah, lo que tú me dijiste. Te traje los 3,000 pesos, eso. Es que ok, vamos a dar una vuelta el domingo. Pues yo estoy muy ocupada. Tengo muchas cosas que hacer. Pues mira, a ver qué tú haces. Tengo demasiadas cosas que hacer. Está bien, entonces no me dan besitos porque no me Es que tú sabes que yo tengo mi novio y si él pasa por ahí, después el problema para mí, vale. Oye, te lo voy a... No, mira, yo me tengo que ir, hablamos otro día, yo te tiro. Está bien. Mami, llegué. Oh, mi amor, llegaste. Voy ahora que estoy fregando. Oh, mi amor, dime, ve, llegaste. Cuéntame cómo te fue. Qué bien. Qué bueno. Estaba haciendo detrás que duraste tanto. Fregando. Una tratera que viene. Sí, a ver qué tal tu vida. Yo estoy bien, gracias a Dios, pasé mi día bien. Lo mismo. Con un chin de agua, por favor. No para mi boca. Oye, ya que te voy a pasar un poquito de agua, te voy a contar algo que sucedió aquí en la casa hoy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú te acuerdas de Nicole, la amiga mía? De Nicole. Sí. Ah, la morenita, la que venía aquí en la casa. Esa mismita. ¿Qué es lo que le pasó? Ella vino a contarme hoy que ella estaba pasando por una situación crítica de verdad. Sobre que ella tenía 3 novios. O sea, ella tenía su novio público y 2 mangas como que dice que le resolvían bien, pero que ella no sabía qué era lo que ella iba a hacer.
Entonces ella vino y se dirigió a mí para que yo la aconseje. ¿Dónde tú estabas? Por ahí con un tipo, muchacho, fui por una cabaña. Me gané 10 mil. Yo te dije a ti, mi loca, que entre conmigo y tú, ¿dónde estabas? Ayer un amigo mío que me dio 3,000 pesos. Sí, eso corriendo. 10,000 me gané yo. O sea, ahora mismo yo te dije a ti, mi loca, entra conmigo. El domingo tengo unos amiguitos míos que vamos a salir, tú sabes, si tú quieres yo te meto, yo hablo con ellos. Y según tú, ¿qué fue lo que le dijiste? Oh, ¿y qué yo le iba a decir? Lo que uno le dice siempre, o sea, lo que los padres le dicen siempre a uno, que ella tenía que cuidarse y decidirse porque hay muchas enfermedades en la mano de un embarazo que no se libra. Y ya tú sabes, ella me dijo que ella lo iba a pensar y, en fin, yo lo que le dije a ella al final fue que no hay mejor consejo que el que se da a uno mismo, que tomar una decisión rápida antes de que se le saliera de control. ¿Cómo ya lo tomó el consejo? Bueno, yo vi como que ella lo tomó bien, no sé. Bueno, si ya, como ya lo tomó bien, yo espero que tú no caigas también. Dame echar un chin de agua, me he cansado. Bueno, Si tú quieres, yo te invito para allá, mi loca. Tú me avisas. Yo lo voy a pensar, porque tú sabes que yo tengo mi novio. Entonces, si mi novio se da cuenta de eso, eso me va a traer saco problema a mí. Yo te voy a tirar. A ver, mi novio. Cuando ella venga, tú le dices que la amiga de ella pasó por aquí, que me haga el favor de llamarme o escribirme. Ok, gracias, mamá. Claro que mi amor, yo quería verte. ¿Y para qué? Quería hablar algo contigo. Yo en verdad quiero que tú me bregues alguito para arreglarme las uñas y la cabeza y el salón porque estoy fea. En verdad yo a veces yo pienso que tú no te en mí porque tú cuando tú necesitas algo y ya me escribes, a veces dura un par de días sin escribirme. Cuando tú necesitas algo de una vez me escribes. Tú sabes que yo no tengo tiempo, yo lo que paro estudiando, entonces en verdad no tengo tiempo. ¿Tú me entiendes? No, en verdad yo creo que eso es cuento y cuento porque tú nunca tienes tiempo para mí ni nada. Mínimo tú piensas que yo tengo un banco o algo. No, mi amor, no te lleves de eso. Tú estás claro que yo te amo a ti, que yo estoy todo contigo. Dime, No, ¿qué te tú pasa? No trato conmigo nada porque cada vez te invito a salir y tú no de nada. Tú sabes que yo estudio de lunes a viernes y no tengo tiempo y los sábados voy a un curso y los domingos lo cojo para ese oficio en mi casa. No tengo tiempo de nada. Está bien, entonces, como tú dices que tú no tienes tiempo, entonces vamos a creerte y hoy podemos salir de todo. Okay. Bueno, hoy en verdad yo no puedo tampoco porque cuando llegue a mi casa tengo que ponerme a hacer clases, que tengo que entregar un par de cuadernos, tú sabes. No, vamos a sacar un tiempecito de lo que estamos hablando ahí. En verdad no puedo. No, vamos. Tú
estás loca, tú me buscas cuando tú me necesites y ya. ¿Tú piensas que yo soy algún banco o qué? Mira, pero tú no tienes que hablarme así tampoco. ¿Qué es lo que te pasa? Dime. Obvio, a mí me sale de hablarte así como me da mi maldita gana. Porque nada más cuando tú quieres, toda la semana tú me escribes y ya. Mi hermano, mira, usted no tiene que hablarme así. Tumbemos esto ya si no se puede. Bueno, si no se puede, no se puede, porque tú semanalmente tú nada más me escribes nada más para quitarme y tú no me quieres resolver. Cuando tú pienses en resolverme, tú me avisas y me llamas. Tumbemos esto entonces. Bueno, ¿Eso se es lo acabó que? eso, está bien. Miel, de verdad, lo que fulana me decía, yo tengo que hablar eso con ella hoy. Aló. Coloca, sí. Yo estoy aquí afuera, parado aquí frente a mi camioneta. Hay vaina ahí. Claro, te voy por aquí. Ok. Ya. Aquí que yo te... ¿No salió? Voy a tener una fiesta en mi casa y necesito que me consiga un par de chicas, pero bien malas. Está bien, entonces yo te hago la abierta, tú sabes que tienes que bregarme bacano. Por eso no te preocupes. Entonces, ¿cuándo va a ser la fiesta? La fiesta va a ser el domingo. Está bien, yo te caigo allá. Tú sabes que tienes que bregarme bacano y ella se también. No, tranquila. Que el dinero es lo que yo más tengo. Está bien, entonces, Tranquilo. el domingo. El domingo te doy un top. Está bien, dale. Ok. Ya la vuelta está coronada. Ya. Voy a mandar a mi gente atrás de esa chica. Ya esa vuelta está. Yo vi como que tocaron. ¿Quién es? Soy yo, María. Ah, mi amor, pasa, ven, entra. Toma asiento, mi vida. ¿Y tú por aquí qué raro? Ay, man. Yo tengo esta cabeza loquísima. ¿Qué pasó? En verdad no me llevé de lo que tú me dijiste y las cosas me están saliendo mal. ¿Y qué fue lo que te pasó ahora? Porque yo te veo como demasiado preocupada. Mírame. Tú sabes que estábamos hablando sobre los 3 chicos que yo tengo, tú sabes. Hoy yo me encontré con Ángel y él me dio $3,000. Entonces él me estaba diciendo que si él y yo podíamos llegar a algo, que saliéramos, tú sabes, no tengo que dar mucha luz, que saliéramos. Yo le dije que no, porque tú sabes que en verdad no me interesa. Y hoy me encontré con Juan y yo le dije al que me diera para arreglarme las uñas, la cabeza, tú sabes, le hablé y me dijo a mí que no, que hasta que yo no le bregue, él no me va a dar ni un peso. Ay, mana, pero yo te hablé de eso, si mal tú no recuerdas, mana. Ay, Dios mío. Y yo te voy a decir la verdad, él tuvo razón en decirte así, porque es que, como yo te dije, tú el que da es para recibir. Entonces yo quiero saber qué es lo que tú haces, porque dime, tú tienes que decidirte y darle gracias a Dios que no llegó a más de ahí, porque tú te imaginas lo que te podría pasar a ti. Es que cuando esos hombres se computan, mi amor, lo dan todo. Ay, Padre Santo. Y mira, loca, que ese tipo me habló en una forma que en verdad me asustó pila. Yo porque no soy que de esas mujeres que se achochan. Yo me le alcé también y le hablé duro, porque me habló feo. Me dijo a mí que hasta que yo no le bregue, él no me va a dar su cuarto, que sé yo, que yo le dije que tumbemos eso entonces. Que en verdad, mira, no, yo estoy asustadísima ahora. No sé qué hacer.
Ok, mi loca. Yo te estoy esperando aquí afuera. Está bien, dale, amor. Ay, mana, mira, pero ya viene que decir. Tú tienes que buscar una solución a eso rápido, porque mira, si tú no te cuidas, mi amor, y no pones de tu parte, eso se va a dar a más que hay. Entonces no quisiera agarrar y ponerte la mano en el hombro y decirte, yo te lo digo. Creo que con esta loca que no ha llegado, y creo que con ella. ¿Y tú? Tengo una vuelta por ahí. ¿Para cuándo? El domingo. ¿De qué se trata esa vuelta? Tú sabes que yo entro en toa. Un amigo mío que tiene una fiesta y quiere que yo le lleve par de malas. Yo voy a tener que llevarme de ti porque en verdad esto no me está saliendo nada bien. Ya con esas 3 gente, en verdad, me está saliendo mal. Dime tú. Bueno, a ver, mira a ver qué tú haces, porque mira, está difícil eso. Nada, vamos a seguir hablando después. Yo me tengo que ir, que se está poniendo de noche ya. Ay, mana, por Dios, mira, tú me tienes a mí preocupada y pico. Y nada, si tú vas a llegar está bien, pero cuídate mucho, oíste, cuídate mucho y piensa a ver qué es lo que tú vas a hacer rápido, porque tú lo que estás buscando es que esos 3 tigres se te junten y te den en la madre. Y yo no te podría beber café ahora, oíste. Así que mira a ver lo que tú haces. Nada, mana, está bien. Vamos a hablar después. Ok, cuídate mucho. Ay, Dios mío, mete tu mano con esa muchacha. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que es la vuelta mía? ¿Cuánto es camino? Unos chavos rendidos, tú sabes. Yo te llamo. Está bien, Tato. Está bien, dale. Tú, mi amor, ¿cómo pasaste tu día hoy? Fue bien, mami, no, tú sabes. Me fue bien, pero ese tránsito me mató, en verdad. Supiste, ese tránsito acabó conmigo. Y con lo que estoy, ¿cómo la pasaste el día ese? Bien. ¿Te gustó? Sí, ¿Seguro? ¿No te complacido? ¿En serio? de verdad. ¿Y vos tú no me miras la cara? Como mala, tú loca, ¿eh? Pero mira, es un noviecito de ella. Y ella me está poniendo hasta mi cuarto usando. No, pero nada. Bien, mami, ya tú sabes, entonces, cualquier cosa, tú me escribes o me llamas, me das un mensaje. Tú sabes que tú pasado de hora ya, no voy a trabajar, ¿me entiendes? Para que los tránsitos, tu surruco, ¿verdad? Un besito, pues. Está bien. Mira, ¿y tú conoces a la tipa que tú estás hablando ahí? Claro, y yo somos novios y yo estamos en... Entonces tú estás mangando con esa tipa, todo. No, yo no estoy mandando con ella, estamos en... Tú sabes, ya una relación bacana, ¿tú me entiendes? No, pero dale banda a esa tipa, tú sabes, ¿Que le mira. levanta? ¿Cómo que le levanta? Dale banda para que no te busque un caso. ¿Y Porque eso mira, así? pues, Ah, pues tú porque tienes lo tuyo, que tú estás en no, esa ponte parte. claro, ya te dije ya. Para que no te busque un caso, No, tranquilo, hablamos más tarde. Todo frío, Bueno, patrón. muévelo. Todo frío. Mierda, loco, ese tipo, ¿verdad? Está con esa tipa me está jugando sucio entonces. No, pues yo voy a tener que hablar con ella. Real que sí, no podemos estar en una vida así, que loco. Yo invirtiendo lo mío y ella haciéndome palomería. Todo frío, no ha pasado nada.
Soy yo, Maite. Oh, querida, ¿y tú? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, querida, qué bien. Eso, güey. Cuéntame de ti. Ay, aquí tú sabes lo mío, tranquila en mi casa. Aburrida como siempre. No hay de otro. Te estresa por todo y por nada. Ay, Dios. Ay, sí, amiga. Esta vida. Tú sabes, los pareos, mis hijos y esto. La niña está entrando a la adolescencia y ahora siempre es una tarea, una cosa con ellos, un problema. Está mal criadísima también ya. No sé ni qué hacer. Bueno, mi amor, ¿qué te cuento? Yo entiendo todo eso, no tú me dices por qué así. Así mismo estaba yo una vez. Pero déjame contarte que yo vine a visitarte. ¿Por qué es que tú no sales? Tú no quieres salir para ningún lado. Los niños no son opción de que de tú decirme a mí no, que yo no voy. Entonces yo vine a hacerte una propuesta de que mañana vamos a ir al parque a comernos un helado y no quiero excusa. Ay, amiga, y la niña no es problema. No, tú sabes, esa situación de estar en la calle con mi hija me atemoriza mucho. No, mi amor, pero es que eso no es excusa. Vamos para un parque. Tú sabes que los parques son como un centro de recreación y diversión para los niños. En lo que nosotros no comemos el helado, tú vas a estar pendiente de la niña y mismo. Eso no es excusa. Así que mañana a las 3 de la tarde te voy a pasar a buscar para que vayamos al parque, ¿ok? Está bien, amiga, como eres tú y yo, está bien. Vamos a ver. Pues ya tú sabes, pasé por aquí simplemente a decirte esto, porque tú sabes que está tarde ya. Y ya tú sabes, hablando me voy a retirar. Hermana, Nada, pues ya tú sabes, hermano, no me está mucho. bien, no, mañana. Cambiando de tema, pensarte la vuelta del domingo. Si yo estoy pensando en entrar, está bien, entonces yo te estoy diciendo, yo te voy a pasar a buscar. Ahí uno se busca lo de esto, yo siempre ando con mi cuarto y siempre ando bebiendo Rulay. ¿Tú me conoces? Está bien, entonces vamos a darle para el domingo, entonces yo entro en eso. Está bien, yo te paso a buscar, está bien. Mira, hablando de esto, el chamaquito que tú me conseguiste no me quiere resolver, mi loca, nada más quiere estar matando conmigo y no me da nada. Y tú sabes que yo tengo otro chamaquito por ahí que me está resolviendo bacanamente, tú sabes. Tú viste que los otros días me dio mi feria. Y ya tú sabes. Aunque yo te lo haya conseguido, tú le das banda porque dime, el hombre que no da no puede recibir. Así que yo estoy, el que no me da a mí, no recibe. Mira, los otros días porque él me dio 2.000 pesos, me quería hacer un choque, como que 2.000 pesos cobre, eso no cobre. Claro que eso no cobre. Yo no quiero cobrar con gente así, ese tipo es demasiado tacaño. Bueno. Ya yo mando mi bikini, me lo con un bikini que tú tienes que ver. ¿Cómo lo vas a ver el domingo? Ah, pues yo voy a tener que mandar el mío también, donde nací. Yo voy a tener que decirle a